Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les tengo esta gorrita navideña, sí que me han pedido mucho otro motivo, porque anteriormente, hace algunos años, hice 3 motivos, hice a Santa, el Reno y el muñeco de nieve, y entonces me han pedido que para este año les haga otro motivo. Entonces aquí les tengo el pingüino. Espero que les guste, que lo pongan en práctica y que sea de ayuda para todos ustedes. Recuerda que para apoyar mi trabajo necesitamos esos likes, mil y mil gracias a las personas que nos regalan sus likes, que se suscriben, a nuestros miembros del canal, por supuesto, a las personas que se encuentran en el chat, a todos los que dejan sus comentarios y comparten. Gracias por su apoyo. Aquí tenemos un nuevo proyecto para compartir. Espero que me acompañen durante todo el paso a paso para que no se pierdan ningún detalle. Empezamos un nuevo video aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son los materiales, o la mayoría de materiales que voy a utilizar para esta gorrita. Por supuesto, la gorra es la protagonista. En este caso la tengo de color negro, porque me gusta que vaya como con el personaje, con el cuerpo del personaje. Pero si no la encuentran negra, pueden utilizarla de otro color. Listo, igual la parte delantera, que es la que vamos a trabajar, sería lo que más se vería. Esta es de adulto, no la encontré de niños, pero les voy a enseñar cómo ajustar las piezas por si de pronto la encuentran más pequeñita para los niños. Si esta sirve, se puede decir que a partir de los 10, 11, 12 años, porque igual pues las gorritas tienen el ajuste atrás, pero cuando son más chiquis, cuando están más chiquitos los niños, pues hay gorritas más pequeñas, pero igual yo les voy a explicar luego cómo ajustaríamos las piezas. Aquí tengo fieltro blanco, negro y así de tonos navideños, que tiene verde, rojo, blanco y un poco de dorado. También un poco de peluche, en este caso voy a utilizar de este, pero el que ustedes tengan les va a servir. Silicona caliente, un poquito de rubor, un pompón, este es un número 3, entonces un pompón, ojitos, pueden ser cascaritas, pueden ser botones, pueden ser ojos 3D, estos son de 12 milímetros aproximadamente, este sí es de un poquito más, de 1,5 centímetros, cualquiera que tengan les va a servir. Trencilla para decorar, tijeras, yo utilizo a veces varias porque me gustan y porque a veces estoy cortando tela, otras veces estoy cortando papel, entonces por eso utilizo varias. Una cinta métrica y de pronto, necesito también, que no lo tengo aquí, pero fieltro en color naranja y un poquito de hilo y aguja, por supuesto, y los alfileres para esa pieza. Recuerden, igual que siempre, en la descripción les dejo la lista completa de materiales y también el enlace para que puedan descargar los moldes, y con esto comenzamos. Bueno, estas son las piezas que necesito y les voy a explicar de una vez cómo sacarían por lo menos lo que es la base, ¿no? Porque los accesorios, o sea, lo que son los brazos, lo que es la cara y el pico, les va a servir para cualquier tamaño. Pero lo que necesitamos es sacar la base de la gorra. Entonces aquí les voy a explicar esto. Aquí son, por ejemplo, 4 piezas para el pico. Esta es una pieza para lo que es el rostro. Y son 2 piezas en color negro para los brazos y 2 piezas en color blanco para los brazos, que los voy a combinar luego para que uno me quede blanco con negro. ¿Listo? Entonces esto los pongo a un lado y voy a explicarles cómo sacar esta. Normalmente con una cinta métrica van a tomar la medida de la base. Entonces, por ejemplo, mi base, porque mi gorra es grande, mide 18.5, ¿sí? Aquí donde termina 18.5, o sea que esa es mi base. ¿Por qué la forro de negro sabiendo que mi gorra es negra? Porque aquí se ven las costuras, a veces no está, por ejemplo en el caso del negro, no es una pieza que se conserve como totalmente limpia, ella es nueva de almacén, pero todas tenían como algo como tallado en la gorrita. Entonces yo dije, no, yo la cubro, y así les enseñé en las otras gorras que les he compartido. Entonces por eso saco una pieza para cubrir imperfecciones y para dar mucho más base a mi gorra. Por ejemplo, si ustedes su gorra la compran roja, azul, blanca, entonces esta pieza la van a necesitar. Entonces ya saben, 18.5 da la mía, y la altura le puse 7.5, que es aproximadamente la mitad o donde está llegando la curva de la gorra. ¿Listo? Entonces allí ustedes sacarían, si su gorra es más pequeña, esta pieza un poquito más pequeña. Ahí tienen la guía. Para la parte superior, que es lo que simula el gorro del pingüino, vamos a ver allí, creo que ahí se ve. Entonces yo normalmente tomo de donde dejé la toma o la medida de esta base, de allí hacia arriba. Y esto me da aproximadamente 9.5.
lo puedo cortar un poquito más grande, 9.5, 9.8. Y también voy a mirar la medida que habría de base en el gorro. En mi caso, 17.5. Si llegado el caso no están seguros, a veces es mejor cortar la pieza un poco más grande, porque cuando ustedes la peguen con unas tijeras, que recomiendo mucho tener tijeras de punta así muy finita, porque con estas tijeras si les sobra pueden cortar. Entonces así la gorra sea un poquito más pequeña, mis moldes les va a servir, porque ustedes lo cortan en esa medida, lo ponen sobre la gorra y ajustan. Y ya pueden sacar en serie si lo que van a hacer es muchas para vender o para regalar. ¿Listo? Entonces de esta solamente es una y de esta una. Se me olvidaba decirles, entre los moldes van a encontrar dos tipos de brazos. Ustedes eligen qué brazos prefieren. Yo voy a hacer este, que es tipo ala o aleta, pero también podrían ponerle este. ¿Listo? Entonces ahí ya saben que los encuentran. Normalmente yo les comparto a veces medidas, cantidades. Bueno, voy a comenzar a trabajar las piezas que corresponden o que tienen costura. Listo, como en este caso, las alitas o las manitos del pingüino. Entonces voy a hacer puntada festón, también le llaman puntada tipo halo, puntada de dragón, y lo voy a hacer por todo el contorno. Dejaré un espacio en algún momento para poner un poco de algodón de relleno y sello. Listo, eso mismo voy a hacer con las dos piezas. Una es blanca porque la parte de abajo se ve siempre como blanca, y esta va a ser pues la parte superior, que es la negra. Entonces puedo comenzar por cualquier lado, no importa por dónde empiece. Escondo el nudo entre las dos telas y empiezo a coser. Bueno, así lo cosí por todo el contorno. Aquí tengo un espacio por donde voy a rellenar. Miren cómo queda la costura, así se ve en la parte baja, en la parte blanca. ¿Sí? La hice pequeña, aproximadamente de unos 3 milímetros de distancia entre puntada y puntada. Y esto entonces va a hacer que yo rellene ahorita. ¿Sí? Tengo aquí todavía el hilo y la aguja, no la he quitado porque luego continúo la puntada y así queda mucho más bonito, queda mejor presentado. Tomo el algodón de relleno, relleno muy bien, busco siempre que quede buen relleno en los extremos y listo. Así va quedando entonces las aletas del pingüino. Bueno, así quedan entonces las aletas ya totalmente cocidas, rellenas. Y si quieren decorarlas, yo todavía lo estoy pensando, pero si quieren de pronto decorarlas, le pueden poner peluche aquí al final de la aletica para que quede como si tuviera guantes en las aletas. ¿Listo? Pero eso va por gusto o decisión de cada persona. Cuéntame allí en los comentarios tú qué le harías. Bueno, aquí ya tengo entonces los picos, que yo no lo corté en la parte de abajo. En esta ocasión lo que hice fue que puse el molde y no lo corté porque igual lo iba a coser allí, pero si lo toman individual son 4 piezas de los piquitos, o si lo toman que no cortan la base, entonces solamente coserían aquí como voy a hacer yo. Voy a hacer la puntada festón. Ahora de pronto la pueden ver mucho mejor porque en la tela negra casi no se nota. Entonces vamos a hacerlo aquí. De nuevo introduzco nudo entre las dos piezas y empiezo a coser por todo este contorno. También voy a rellenar un poquito, ¿no? Para que no lo vayan a sellar todo, se va a rellenar un poquito para que le dé como volumen al pico.
Bueno, aquí voy cosiendo y le voy a poner un poquito de algodón, solamente un poquito. Es para que le dé como volumen. Bueno, entonces ya tengo las piezas, ya están como quien dice los labios de los picos y ahora lo que voy a hacer es unirlos aquí. ¿Listo? Si ustedes cortaron las 4 piezas, hacen exactamente lo mismo, cortan y cosen aquí y así les va a quedar el piquito. Bueno, ya tengo todas las piezas, miren cómo quedó el pico, queda muy bonito. Recuerden que se le pone muy poquito el algodón de relleno y lo cosí aquí igual, sí, como todas las piezas. Entonces ya recuerdan, primero se cose todo y luego se une solamente en la parte de atrás y nos da el mismo relleno como la apertura, sí, del pico. Aquí tengo la que corresponde al rostro, la base, el gorrito y las aletas. A las aletas les voy a poner una decoración. Voy a poner una decoración aquí con esta cinta. No le voy a poner peluche, sino que le voy a poner esta cinta para que no me tape el trabajo que hice con la aleta. Listo, eso lo pego con silicona. Y voy a empezar entonces a trabajar ya en la gorra. Entonces aquí voy a ubicar el fieltro. Recuerden que si les sobra algún pedazo lo pueden quitar con las tijeritas que son más pequeñas. Vamos a pegar con silicona caliente, pegamos muy bien y entonces vamos haciéndolo poco a poco. ¿Listo? Bueno, miren que al lado de acá quedó perfecto. Igual ustedes pueden hacer retoque de silicona, quedó bien pegado aquí, pero en este lado miren que sí me sobró un pedacito pequeño, pero sobró. Entonces, para que no se note mucho, yo lo voy a cortar. Recuerden que les recomiendo unas tijeras con muy buen filo. Miren, ya. Y ahora lo que hago es retoque de silicona con cuidado de no manchar la gorra. Bueno, a continuación entonces voy a pegar lo que corresponde al gorro. Pero aquí voy a pegar toda la silicona o voy a aplicar toda la silicona, es en la parte donde iría esta pieza rojita. Y lo mismo, si llegado el caso sobra, cortamos el sobrante. Por eso les digo que en unas gorras más pequeñas mis moldes les sirven, porque igual ustedes lo ponen y ustedes con mucho cuidado van cortando donde les va sobrando y así les va a quedar justo la medida. ¿Listo? Entonces voy a aplicar la silicona. Recuerden que lo hago en la gorra. Estos hilitos de silicona luego los retiran para que les quede bien trabajado y bien terminado el proyecto. Bueno, entonces aquí va pegando y voy a hacer lo que les dije. Voy quitando el exceso de tela y eso va a permitir que me quede mucho más bonito, mucho más firme.
Bueno, listo, así va quedando. Y ahora voy a pegar la que corresponde al rostro, ¿sí? La carita. Entonces igual aplico silicona y lo pego sobre la gorra. Bueno, y así queda el rostro. Miren cómo va quedando. Lo pegan muy bien. La persona que le guste coser o que de pronto en otros de mis trabajos hayan visto cómo coso, lo pueden coser también y pues les va a quedar firme con costura. ¿Listo? Ahora voy a pegar la pieza de peluche. Pueden utilizar el que tengan, tipo ovejero, mink, de pelo largo, de pelo corto, boa, lo que tengan, lo pueden poner. Esta es una lana. Para normalmente hacer unas colchas muy gruesas, pero yo la compré y entonces la utilizo también como estas piezas ovejeras y me queda muy bien y me gusta mucho. Entonces voy a ponerlo aquí en la unión entre lo negro y lo rojo del gorro para que me quede decorando bien bonito. Listo, ya lo pegué, miren, aquí está. Quitan el exceso en las esquinas, cortan. Listo. Y ahora voy a empezar a decorar con la trencilla para que me quede incluido en el trabajo. Lo primero que voy a hacer es pegarlo aquí en el borde para que me separe, por decir así, la cabeza del cuerpo de el muñeco. Entonces esto lo hago aquí con silicona y luego voy a ponerlo por todo el borde. Eso le da un toque de luz, le da mucha más como alegría. A mí me gusta. Pueden utilizar este tipo de trencilla. En otro que hice hace algunos años, para que les voy a mostrar, miren, este tipo de trencilla también es muy bonito. Estas gorritas también están en los videos, en otros videos les compartí el paso a paso, entonces les dejaré el enlace en las tarjetas y también en la descripción. Bueno, ahora la decoración, que sigo con la trencilla, lo ubico acá en el centro, listo, acá en el centro de la gorra, y empiezo a ponerlo por todo el borde del gorro, del peluche, del rostro, así que vaya llegando y vamos bordeando toda la gorra, la decoración.
Bueno, así va quedando, miren los detalles, siempre procuren no ir a manchar de pronto de silicona. Yo tengo mi gorrita encerrada para trabajar, me gusta así porque le da firmeza, entonces les recomiendo que su gorrita también. Esta viene con un protector en la parte interna, déjenlo allí mientras trabaja, que eso les da mayor firmeza, ¿listo? Entonces no molesta para nada. Aquí tengo mi pompón, lo voy a poner en la parte superior, que es donde va en el gorrito del pingüino. Aquí voy a ubicarlo y ya voy pegando otras piezas porque la verdad este trabajo es muy sencillo, es muy bonito. Miren que ahí lo voy poniendo. Listo, normalmente yo tiendo a sujetar un rato para que seque. Ahora voy a pegar aquí el piquito. Miren allí, yo creo que ustedes pueden apreciarlo. Aquí voy a pegar el piquito y ahorita voy a elegir qué ojos le voy a poner. Listo, aquí también aplico silicona y sostengo bien hasta que seque. Bueno, aquí voy a pegar los ojos. Miren cómo se ven con las cascaritas negras, que a veces de pronto porque no consiguen los 3D, ay, es que Lili no se va a ver tan lindo. No, miren que se ve hermoso con sus ojitos así negros, sencillos pero se ven muy lindos. Y en esta ocasión tengo los 3D, entonces también le voy a poner de los 3D porque en mi trabajo anterior, por ejemplo, esta es la gorra del muñeco de nieve que lo hice ya hace varios años. Y miren que le puse unos que son también solamente ovalados, ¿listo? Entonces como ya utilicé en este ovalados, en este voy a utilizar los ojitos 3D. Estos vienen con adhesivo, pero a mí me gusta ponerle la silicona de todas maneras para que se vea, para que se queden más firmes, ¿listo? Entonces los pego. Bueno, así van quedando y ahora le voy a poner sus patitas aquí. Voy a pegar silicona, lo pongo a cada lado y miren ya cómo van tomando forma la gorra. Bueno, ahí vamos. Pongo ahora entonces un poquito de color en las mejillas. Pueden utilizar un algodón, una brocha, lo que ustedes tengan para ponerle el color. Ven cómo queda de bonito. Si quieren también le pueden hacer cejas, o sea, todas las ideas que ustedes quieran poner adicional a lo que yo les comparto, bienvenido sea. ¿Listo? Ustedes le pueden poner su toque personal y les queda también muy lindo. Aquí tengo un botón decorativo navideño que me encontré entre mis cosas viejitas, mis botones viejitos, y le voy a pegar el botón también para decorar su gorrito. Yo lo voy poniendo y este trabajo puedo decir que lo he terminado ya. Todo lo que quería hacerle está. Miren el gorro, el pompón, la decoración, la cara, miren tan hermoso el pico, las patitas, la decoración. Espero que sea de mucha ayuda, que lo pongan en práctica. Listo, lo voy a poner hacia un ladito. Igual ustedes saben que yo les dejo la foto al final para que puedan verlas bien cómo queda. Espero que la pongan en práctica, que vendan mucho a aquellas personas que venden. Espero que les hagan muchísimos pedidos. Este ya es la 4ª gorra y tengo pensado una 5ª gorra. Si quieren que la hagan, entonces déjenme en los comentarios si quieren un quinto motivo, y así entonces lo estaré trabajando para compartírselos. Ya tenemos muñeco de nieve, Santa Claus, reno, ahora pingüino.
Y recuerda que para apoyar mi trabajo solamente te pido que me regales tu me gusta, que te suscribas allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis, al igual que los me gusta. Comparte, que eso nos ayuda muchísimo, y comenta todas las veces que quieras. Dime qué te pareció, qué te gustó, qué le hubieras cambiado, qué le hubieras puesto, todo lo que tú quieres como idea en ese tipo de trabajos. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.